Buenas noches, el día de hoy vamos a comenzar con un tema muy especial, pero también muy específico en cuanto a lo que es la salvación y cómo vivir cada uno de nosotros conforme a la palabra de Dios. El tema de hoy se llama Volver atrás me condena. Vamos inmediatamente a Apocalipsis capítulo 2, del verso 3 al verso 4. Apocalipsis capítulo 2, del verso 3 al verso 4. Nosotros como hijos de Dios no podemos volver atrás. No podemos volver atrás. La palabra del Señor se lee en el nombre que es por sobre de todo nombre. En ese nombre hay salvación, redención y perdón de pecados. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa, sin cansarte. Pero tengo una cosa contra ti, que ya no eres el mismo que me amó como al principio. Vamos a orar para comenzar con esta enseñanza. Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús que traigas a cada uno de nosotros la solvencia espiritual, esa unción que necesitamos para predicar tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que traigas sabiduría y que cada uno de nosotros nos des conocimiento, Señor, y que no seamos personas escurridizas, que no seamos personas completamente distraídas de tu palabra, Señor. Que todos los servicios a los cuales acudimos no hayan sido en vano, Padre. Tú mismo lo has dicho en tu palabra, que tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que hace todo aquello para lo cual fue hecha. Y hoy creemos, Señor, que mucha gente que va a escuchar este audio, que va a ver este video, va a entender y comprender lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que traigas revelación y que tu Espíritu Santo llene cada hogar y cada lugar en donde están viendo y escuchando este video. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Escucha bien esto. Estoy hablando para todos en particular. No quiero que confundas lo que es el vaso y lo que es el líquido. No quiero que confundas la vaina con la espada. Mira bien esto, te lo voy a explicar en lo físico. Este es un vaso desechable y nosotros como ministros tenemos que ser como ese vaso desechable. Lo único que sirve y que lo que nos trae bien a nosotros es el líquido. Cada pastor, cada ministro, cada profeta, cada apóstol es como este vaso desechable. La palabra es la que está viva y la que está eficaz. Los tiempos pueden pasar, las modas pueden cambiar, pero la palabra de Dios siempre estará vigente. Y queremos que lo entiendas de esta manera. Nosotros somos desechables, pero la palabra de Dios no lo es. Hoy vamos a entender cuál es el proyecto de Dios y por qué viene esta enseñanza. Volver atrás me condena. Vamos inmediatamente a Hebreos capítulo 10, verso 32 al verso 39. Quiero que tengas en cuenta esto. No me voy a detener, no me voy a esperar a que encuentres las citas bíblicas. Me voy a ir rápido y te lo voy a leer. Si gustas volver a repetir la enseñanza, está bien. Pero por este momento no quiero que te distraigas. No quiero que vayas a algún otro lado. Te pedí que trajeras tu lápiz, tu pluma, tu libreta y primordialmente la palabra de Dios, la Biblia. Hebreos capítulo 10, verso 32 al verso 39, dice: pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando acababan ustedes de recibir la luz y soportaron con fortaleza los sufrimientos de una gran lucha. Esto va de acuerdo a la temporada en la cual estamos viviendo. Pon atención, verso 33, algunos de ustedes fueron insultados y maltratados públicamente, y otros se reunieron en el sufrimiento y se unieron juntamente con otros, con los que fueron tratados así. Ustedes tuvieron compasión de los que estaban en la cárcel y hasta con alegría se dejaron quitar lo que poseían, sabiendo que en el cielo tenían algo que es mucho mejor y que permanece para siempre. Habrá gente que aún teniendo pérdidas no va a sufrir. Habrá gente que se va a quedar sin trabajo, pero va a saber que la provisión de Dios está permanente. Hay personas que saben cuál es su heredad, saben que dependen de Dios, saben que Dios los va a prosperar, los va a restaurar, saben que con Dios no les va a faltar absolutamente nada. Y así tenemos que vivir nosotros. La inseguridad
es para toda persona que no conoce de Dios. La inestabilidad espiritual es para toda persona que no ha reconocido a Jesucristo como su Señor. Dice el verso 34, ustedes tuvieron compasión de los que estaban en la cárcel. Hoy quiero decirte algo muy importante. Habrá gente que culpará a Dios por diferentes situaciones, problemas, crisis, emociones, un alto temperamento. No sé qué es lo que vaya a pasar, pero puede llegar a pasar todo esto. Fíjate bien, en el transcurso de tu vida puede haber tropiezos, puede haber tentaciones. En el principio, el Señor quiere establecer para ti grandes cosas. El problema no es que Dios se haya olvidado de nosotros. El problema es que nosotros decidimos hacerlo a un lado, porque Dios no se olvidó de nosotros. Él siempre está permanente para nosotros. Bien, dice el verso 35, no pierdan pues su confianza, porque ella les traerá una gran recompensa. Toda persona que no confía en el Señor deja de ver estas transmisiones. Toda persona que no confía en el Señor deja de orar. Toda persona que no confía en el Señor comienza a quejarse, comienza a criticar, comienza a juzgar, comienza a hablar mal de las otras personas, porque pareciera que no entendió lo que es ser un hijo o ser una hija de Dios. Mira, dice el verso 36, ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento. En esta temporada tan difícil, en esta temporada de crisis, en esta temporada en donde mucha gente está insegura, el Señor te está diciendo, tú tienes que tener confianza. Nosotros no estamos solos. Nosotros no estamos desamparados. Dios no nos dejó en el olvido. Dice, para hacer la voluntad de Dios y recibir aún lo que Él ha prometido. Hay cosas que han quedado pendientes, pero Dios tiene el compromiso de que esas bendiciones, esa prosperidad, esa sanidad, esa restauración, esa paz, esa salvación, nosotros podamos disfrutarla. Dice el verso 38, mi justo por la fe vivirá, pero si se vuelve atrás, no estaré contento con él. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Volver atrás me condena. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Tal vez nos podamos detener, tal vez nos podamos pausar, pero volver para atrás no. Volver al mundo no. Realmente tuvimos en la iglesia gente que se congregaba, que duró meses, semanas o tal vez años congregándose. Pero en esta temporada es cuando nos vamos a dar cuenta si la gente está edificada en la roca que es Jesucristo o simplemente decidió irse al mundo. Y es lo que está diciendo el Señor. No voy a estar contento de que se vuelvan atrás. Verso 37. Pues la Escritura dice, pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir. No tardará. Verso 39. Y nosotros no somos de los que vuelven atrás y van a la condenación. Y nosotros no somos de los que vuelven atrás y van a la condenación. ¿Ves por qué tiene el título esta enseñanza? Porque hay mucha gente que está pensando que se puede burlar de Dios, que está pensando que puede hacer lo que quiera, mientras no hay tiempo en la iglesia, mientras no hay manera de congregarse. La gente piensa que puede hacer cosas que no traen provecho, puede hacer cosas que no edifican, dejándole un mal ejemplo a sus hijos de perdición y de condenación. Te lo voy a leer nuevamente el verso 39. Y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. La categoría más alta del libro de los Hebreos, de lo que más habla y de la estimulación más grande que nos da a nosotros es que tengamos fe. Y dentro de esa fe tenemos que demostrar que somos capaces y competentes para ser aprobados. Porque si la palabra de Dios habla de personas que tienen que ser aprobadas, es porque va a haber algunas que van a ser reprobadas. Como anteriormente les advirtió el horrible fin, el autor de Hebreos, y lo que puede pasar si alguna persona se desvía, el fin de toda persona que apostata es de ir al infierno. Y muchas personas lo vamos a ver cómo lo hacen, pero esto es
completamente voluntario. Nadie los va a obligar. No van a poder culpar al ministro, no van a poder culpar al levita, no podrán culpar al ujier, ni al pastor, ni al apóstol, ni al profeta, ni al maestro, ni al evangelista. No van a poder culpar a nadie. Es su propia decisión perderse. Es su propia decisión volver al mundo. Cabe mencionar que en aquella época el emperador en turno era Tito. Así se llamaba. La iglesia era pequeña, pero su palabra era completamente poderosa. Se conoce que había guerra entre los judíos y los romanos. El templo de Jerusalén fue saqueado en aquella época y también fue incendiado. Derrumbaron las fortalezas de Jerusalén, asolaron y masacraron en gran parte a la población judía. Y dice la historia que murieron más de 100,000 personas. Este contexto es el que nos abre completamente el panorama de lo que estaba pasando en ese tiempo y por qué había persecución y por qué está hablando de esta manera el autor del libro de los Hebreos. No se conoce quién lo escribió, pero sí sabemos que fue por inspiración del Espíritu Santo que fue escrito. Fíjate, en este contexto se nos abre el panorama de todo lo que estaba haciendo el enemigo en aquel tiempo. Hoy tenemos un enemigo en los aires llamado COVID-19 y de cómo desploma relaciones, roba la paz, destruye, hunde la economía y demuele o marchita a la gente fuera y dentro de casa. El ser humano se ha estado autodestruyendo con sus propios pensamientos, con sus propias reglas y estatutos, cuando el Señor ya dejó todo su proyecto y todo establecido para su pueblo. Aún la gente piensa que puede salir solo sin la ayuda de Dios. Por eso te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que conviviste con tus hijos y hablaste de la palabra de Dios? Eso es muy importante. La fe en Jesús fue lo que lo sacó adelante. Por eso estaba insistiendo tanto el autor de Hebreos. No se pierdan de la palabra de Dios. No dejen de congregarse, no dejen de leer ni de ministrar la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, verso 1 y verso 2 lo dice de esta manera. Tengan fe. Dice, tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Su contexto y mayor explicación viene en el verso 2. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. ¿Te das cuenta cómo si hay personas que son aprobadas y otras que son reprobadas? Ministros, aún siendo pastores, aún teniendo ese liderazgo en la iglesia, llegan a caer y llegan a perder todo, incluyendo algunos que se lanzan inmediatamente al ministerio. Cuando no hay un llamado, ellos tienden a quemarse y de alguna manera no vuelve a ser la misma administración ni la misma unción de Dios para con ellos. Fíjate bien, la iglesia en ese tiempo estaba avanzando y estaba creciendo, pero los efectos de la persecución la hizo entrar en una situación peligrosa. Hebreos capítulo 10, verso 25 lo dice de esta manera. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hay algunos que no dejaron sus costumbres y sus hábitos. No solamente de dejarse de congregar, sino que no han dejado de ser groseros. No han dejado de poner primero las novelas, las películas o otras cosas antes que a Dios. Y por eso están completamente distraídos, perdidos de la presencia de Dios. Hasta hoy no hemos tenido gente que nos sigue insistiendo que abramos la iglesia, pero son personas que no se congregaban. Son personas que se les dijo, vamos a tener 2 servicios los domingos, y llegaban tarde a uno y se iban temprano. Ni siquiera podían asistir a los 2. Tenían cosas más importantes que hacer. Hoy esas cosas importantes los están saturando y les están congelando espiritualmente. ¿Por qué? Porque hicieron a Dios a un lado.
La gente pensaba que había cosas más importantes. La gente pensaba que había cosas más urgentes que atender la oración, que atender las predicaciones, que atender la alabanza, que atender la adoración en la iglesia. Pues el día de hoy tienen que entender que ese va a ser su lamento. Tuvieron su oportunidad. Hoy estamos transmitiendo a través de las redes sociales y estoy seguro que ni siquiera están conectados. La gente no sabe lo que quiere. La gente no tiene la expectativa de honrar a Dios. Simplemente la gente critica por criticar. Tengan fe, porque tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Fíjate bien, el autor de Hebreos está exhortando para que tengamos fe. Todo creyente no debe de decaer. Toda persona que conoce de Dios, es importante que ore. Es importante que lea la Biblia. Es importante que esté al pendiente de transmisiones. No les vamos a decir que estén al pendiente de congregarse, porque ahorita no están abiertas las iglesias, pero tienen que estar al pendiente de la transmisión. La gente tiene que tener sed y hambre de la palabra, no por estar criticando, ni por estar juzgando. Tuvieron su tiempo y tuvieron su oportunidad. Imagínate en el día del arrebato cuando se den cuenta de que ya no hay gente que estimaban y que amaban, porque había gente que estimó y amó más a Dios que a la gente, más a Dios que a los compromisos. Fíjate bien lo que estimula, lo que está diciendo la palabra de Dios. En esta misma carta a los Hebreos dice de una manera muy encarecida: no tomen a la ligera el pecado. Abandonar a Dios, hacerlo a un lado, despreciarlo, porque tenías que ir al parque, porque tenías que preparar una comida, porque te iban a cerrar el tianguis, porque te iban a cerrar el mercado, porque tenías que atender a tu familia. Y no estamos diciendo que no sea importante, estamos diciendo que la oportunidad que tuviste fue una oportunidad que tenías que valorar. Cada uno de nosotros, si lo entendiéramos, nos daríamos cuenta de que congregarnos es lo más importante. Lo más importante en nuestra vida es congregarnos. Hebreos capítulo 10, verso 26 al verso de manera. Porque si seguimos pecando intencionalmente, no podemos decir: ay, no, pues es que se me hizo fácil. No, pues es que no quería hacerlo, pero caí en la tentación. No, es que compréndeme, mujer, es que yo soy hombre. Nadie los obliga. Ellos tienden a hacerlo de manera particular, de una manera intencional. Dice: porque si seguimos pecando intencionalmente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecadores. Solamente se hizo un sacrificio. Solamente uno. Una vez que la gente no ha entendido ni ha comprendido que tiene que cambiar el sistema, que tiene que cambiar el orden, que tiene que cambiar los hábitos, que tiene que cambiar las costumbres, va a aprender a vivir conforme a la palabra. Pero cuando la persona no lo quiere dejar, va a seguir batallando con temores, con frustraciones, va a seguir batallando con malas noticias. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Dice el verso 27, solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Esto viene en el Nuevo Testamento. Hablamos un poco acerca de lo que es el Antiguo Testamento, pero viene una mayor bendición para nosotros que no conocieron nuestros antepasados y que está vigente para el día de hoy. Tener paz, tener seguridad, estar plenamente convencidos de que Dios está con nosotros y que allí en tu casa Dios te puede hablar. También les dice: cuídense de apostatar de esta fe, porque corren el peligro de perderse. Todos nosotros corremos el peligro de perdernos. Corremos el peligro de ya no volver a la iglesia. Corremos el peligro de ya no tener alabanzas en nuestro celular, en nuestra computadora, de dejar de tener ese tiempo de devoción en donde nosotros pedíamos y clamábamos a Dios. Hebreos capítulo 6, del verso 6 al verso 8. Si recaen de nuevo, ya no se les puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos
están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla de todos. El hecho de que tú pienses que puedes irte a la parranda, que puedes irte a alcoholizar, que puedes seguir conviviendo con tu amante, que puedes seguir mintiendo, robando, chismeando, enjuiciando, etiquetando y que eres algo, es una mentira. Te engañaron completamente. Dios no es Dios del cual te puedas burlar. Te estamos diciendo, conforme a la palabra de Dios, tal vez algo que no te predicaron por una gracia que realmente ha sido tu desgracia. Tenemos que cuidarnos espiritualmente, tenemos que cuidarnos físicamente, porque si no, vamos a hacerle ver a los demás que nosotros podemos hacer lo que queremos porque decimos que somos cristianos, porque decimos que somos hijos de Dios, pero no vivimos como cristianos, ni caminamos, ni pensamos, ni vivimos, ni estamos haciendo las cosas como hijos de Dios. Simplemente estamos poniendo a Dios como nuestra burla. Estamos riéndonos a carcajadas de lo que viene en la palabra de Dios, aún desconociendo estos versículos. Dice el verso 7, son como la tierra que bebe la lluvia, que cae en abundancia sobre ella. Si da una cosecha útil a los que la trabajan, recibe la bendición de Dios. Pero si da espinos y cardos, no vale nada. Cae bajo la maldición de Dios y finalmente será quemada. Por sus frutos van a conocer a la gente. Por ejemplo, la gente que es iracunda. La gente que no le ha dado espacio a Dios para tener paz en su corazón, en su temperamento, en sus sentimientos y en su mente. Gente que se enoja, que grita, que se burla, que ofende, que agrede, que humilla, que patea, no físicamente, sino verbalmente, es una persona que aún estando congregándose, sigue viviendo en el mundo. Y trae su Biblia, y puede tener un ministerio, y puede predicar en la iglesia. Pero hoy te estamos diciendo, este tipo de personas tienen que tener mucho cuidado con sus actividades y con sus acciones. Pero si da espinos y cardos, no vale nada. Cae bajo la maldición de Dios y finalmente será quemada. Continúa aquí diciendo la palabra de Dios en el verso 6. Dice, y recayeron. Hay gente que llega a tener una recaída o una declinación. Hay gente que ya cayó de la gracia de Dios. Hay gente que realmente no valoró lo que hizo Jesús en esa cruz. Pero hoy queremos que tú lo valores y que tengas conciencia de todo esto. Cuando vengan las malas noticias, ponte a orar y ponte a interceder. Cuando venga alguna crisis, algún problema, alguna situación, ponte a orar y cree a las palabras que Dios ha decretado en la Biblia. Cree en sus promesas, cree en sus bendiciones. En esto tú vas a tener paz. Así es de que aquí significa una completa y voluntaria apostasía de la gente. Sí, lo estoy repitiendo otra vez. Voluntario. Nadie lo obligó. No puede echarle la culpa a nadie. La gente tiene la Biblia en su casa. La gente puede leerla y puede pedirle al Espíritu Santo que le dé revelación de la misma. Pero hoy la gente quiere perderse echándole la culpa a otra persona, echándole la culpa a Dios. Culpa a los cielos, culpa al sol, culpa al clima, culpa al COVID-19, pero no tienen la culpa. La estrategia de Satanás es que la gente se desanime. Y cuando nosotros caemos en la trampa, cuando nosotros picamos en el anzuelo, el mismo Satanás es el que se burla de esa gente o se burla de nosotros. Espero que estés entendiendo esta enseñanza en donde volver atrás nos condena a cada uno de nosotros. En el último capítulo de Hebreos, el autor cierra con unas palabras magistrales. Resume toda la razón por la cual escribe este libro. Y todavía no terminamos. Apenas estamos en la introducción. Hebreos capítulo 13, verso 22. Hermanos, les ruego que soporten con paciencia estas pocas palabras de exhortación que les he escrito. Dos palabras que vamos a tomar de este versículo. La palabra soportar
y exhortación. ¿Podremos nosotros soportar la exhortación? ¿Podemos nosotros aplicar la palabra? Porque las pedradas al día de hoy no son pedradas, son exhortaciones. El Señor te está diciendo y te está capacitando para que tú te esfuerces un poco más de lo que puedas hacer. En otras palabras, hablando terrenalmente, el Señor te está diciendo, supérate a ti mismo. Haz de ti una mejor persona, haz de ti un mejor creyente. Pero la gente se ha contaminado. Se han contaminado de las malas noticias, se han contaminado de lo que ha venido a todo el globo terráqueo. Está sumido en dudas, en depresión, en tristeza. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar en mi empresa? ¿Qué va a pasar en mi negocio? ¿Qué va a pasar en este lugar? ¿Qué va a pasar en la bodega? ¿Qué va a pasar en la oficina? La gente no sabe qué hacer, pero nosotros vivimos de una manera diferente, porque estamos aquí, pero no somos de aquí. Vivimos bajo de otro sistema, bajo otro gobierno y bajo la autoridad de Dios. Esa es la diferencia. Pero hay gente que no sabe qué hacer en estos días. Hermanos, les ruego que soporten con paciencia estas pocas palabras de exhortación que les he escrito. No todos hacen lo que tienen que hacer porque se preocupan por cosas que son pasajeras, que no permanecen. A nosotros nos preocupa el no vivir conforme a lo que Dios ha reglamentado. Cosas eternas, que no son pasajeras, cosas de las cuales nosotros podemos disfrutar. Eso es lo que nos preocupa el día de hoy. La enseñanza de hoy se llama Volver atrás me condena. Es bíblico, el nombre es bíblico, no me lo inventé. Ahí viene en el libro de Hebreos. Dejar de oír la palabra de Dios es exponerse al camino del infierno. Dejar de orar nos corresponde a nosotros, porque si no lo hacemos, dice la palabra de Dios, que dejar de orar, dejar de tener comunión con Dios es pecado. Bien, vamos a entender esto. La palabra de Dios es el soporte de cada uno de nosotros. Sin la palabra de Dios, nosotros nos perdemos. Sin la palabra de Dios, nosotros no tenemos equilibrio. Sin la palabra de Dios, no hay camino al cielo. No hay nada bueno por recorrer. La exhortación es la ayuda que nos da la palabra de Dios bajo una presión o persecución. ¿De qué estamos hablando? De que el autor de Hebreos está diciendo, van a venir tiempos difíciles, pero en esos tiempos difíciles no vas a dejar de creer, no vas a dejar de congregarte, no vas a dejar de leer la palabra de Dios. Está diciendo, no vas a dejar de hacer muchas cosas. El Señor lo está dejando muy claramente para nosotros. En la palabra de Dios hay algo constante y permanente en cada uno de los evangelios: tener fe. Tener fe es importante. Mientras nosotros no aprendamos a vivir con fe, vamos a tener realmente muchos problemas. Lo más devastador que nos puede pasar es cuando no ponemos atención a lo que Dios está hablando en estos tiempos. A mucha gente la vimos distraída en la iglesia. A mucha gente la vemos distraída hoy en las redes sociales. Están publicando cosas totalmente antibíblicas, cosas que van en decaimiento. Nosotros nos damos cuenta de qué tipo de personas son las que realmente aman a Dios. Hay líderes, voy a hablar principalmente de la iglesia, que no han tenido la iniciativa de ministrar a alguien más. No se han preocupado por preguntar cómo están, si tienen alimento, si les hace falta algo, porque son ese tipo de líderes que solamente quieren ser vistos en la iglesia, pero no pueden atender a los demás. ¿Por qué? Porque eso no está en su corazón. Cuando Jesucristo tuvo preocupación por los demás, Él vino a dejar satisfecha una plena salvación para todos. Y eso es digno de ser alabado. Pues bien, vamos a hablar acerca de estos tiempos y qué es lo que expresa la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2, verso 1. Todo lo que vamos a hablar viene en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, verso 1. Por esta causa debemos de prestar mucho más atención al mensaje que hemos oído,
para que no nos apartemos del camino. Dejar de prestar atención, el decir, la predicación de hoy no es tan importante, me gusta más ir los jueves, me gusta más ir el domingo, a la primera o a la segundo servicio. Hacer de menos la palabra de Dios es perder el camino. Cuando la gente pierde el camino, la gente se entristece. La gente se pone dramática, la gente se pone necia, la gente empieza a despreciar todo, el lugar, la alabanza, la iglesia, los ministerios, todo lo empieza a juzgar. ¿Por qué? Porque es una persona que ya se está desviando y se está perdiendo completamente de la palabra de Dios. No les estamos diciendo ahorita, ay, es que el pastor me quiere obligar a que me congregue, es que el pastor me quiere obligar a que lea la Biblia, es que el pastor me quiere obligar a que tenga devoción, es que el pastor me quiere obligar a que todos los días oiga alabanza. No, quiero dejarte bien en claro que si amas a Dios lo buscas, si no, no andes diciendo que lo amas, porque no es cierto. Jesucristo lo expresó claramente, así como lo dijo el profeta, esto solamente de labios me adoran, me aman, me buscan, claman a mí, pero su corazón está lejos de mí. El amor es algo, haz de cuenta como la relación de noviazgo. Todo el día estás pensando en esa persona. Ves a la persona y te emocionas. Sientes maripositas en el estómago, sientes esa emoción de volver a ver a esa persona. ¿Por qué? Porque tienes amor. Pero cuando se llega el día del servicio, ¡ay, qué flojera! Mejor me voy a ver una película, mejor me voy al parque, mejor me voy con mis amigos, mejor me voy a hacer deporte, mejor me quedo a ver la novela. Y todavía seguimos diciendo, es que es una persona bien entregada. Es que es una persona que realmente ama a Dios. Cuando sus actividades y sus acciones demuestran completamente lo contrario. Fíjate bien, gente que regresa al mundo no es una garantía para el ministerio. Sí, hay que hacer cambios en la iglesia. Hay que hacer una reestructuración de los liderazgos y los ministerios. Porque hay gente que realmente, lo vamos a ver como el dicho que tenemos aquí en el mundo, van a enseñar el cobre. Y nos vamos a dar cuenta de la capacidad que tuvieron para amar o dejar de amar a los creyentes, a la gente que realmente necesitaba. Escucha bien esto, Hebreos capítulo 3, verso 12. Hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Preocúpate por ti. Y también preocúpate por el que está a tu lado. Porque la misma persona que está a tu lado es la misma persona que te puede contaminar y te puede echar a perder. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está tratando de decir aquí en esta palabra? Hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Debe de preocuparte la persona que está a tu lado. Si te estás dando cuenta que se está apartando de Dios, ora por esa persona. Si es una familia completa, ora por toda la familia. En la iglesia sí se va a manifestar la apostasía. Va a haber gente que ya no volverá. Tal vez existan iglesias que ya no se vuelvan a abrir. Y nosotros no queremos eso. Pero esto está escrito a la luz de la palabra. No queríamos que viniera una pandemia. No queríamos ni siquiera conocer al COVID-19. Pero hoy está en los aires. Y le pedimos a Dios que limpie los aires. Pero ¿qué vamos a hacer en esta situación? ¿Qué vamos a hacer cuando esto ya se está manifestando? ¿Vamos a seguir tomados de la mano de Dios? ¿O le vamos a decir, Señor, espérame, tengo cosas que hacer, ahorita regreso? Una sola vez se sacrificó Jesucristo por ti. Una sola vez fue crucificado y una sola vez resucitó. No puedes crucificarlo las veces que tú quieras, no puedes resucitarlo las veces que tú quieras, no puedes hacer eso porque significaría una burla delante de los ateos, delante de los religiosos o delante de gente que pertenece a una secta. Estamos hablando de personas que realmente están bien cimentadas en la roca, bien cimentadas en la palabra.
bien cimentadas en la fe, bien cimentadas en la gracia. Hebreos capítulo 4, verso 11. Debemos pues esforzarnos para entrar en ese reposo. ¿Te das cuenta cómo tenemos que esforzarnos? La vida de un cristiano no viene en charola de plata. No podemos decir que lo más bonito, lo más espléndido, lo mejor de lo mejor nos tocó a nosotros, sino que hay que esforzarnos, hay que luchar. Hay que dejar muchas cosas atrás. Tenemos que pelear contra nosotros mismos, tenemos que pelear contra la mentira, tenemos que pelear contra tantas situaciones que tuvimos en el pasado que provocaron cicatrices, carencias, derrumbes en nuestras relaciones. Y el Señor está diciendo, tengan mucho cuidado. Debemos pues esforzarnos para entrar en ese reposo, para que nadie siga el ejemplo de aquellos que no creyeron. Tú como papá, como mamá o como hijo, ¿hay alguien que te siga porque eres creyente? ¿O te siguen porque eres del mundo? ¿Por qué te siguen? ¿Por qué te buscan? ¿Con quién te juntas? ¿Con el chismoso? ¿Con el argüendero? ¿Con el que enjuicia? ¿Te juntas con el ladrón? ¿Te juntas con el homosexual, con la lesbiana? ¿Te juntas con el borracho? ¿Te juntas con el adicto? ¿Te juntas con el parrandero, con el pandillero, con el vago? ¿Con quién te juntas? Eso deja ver qué clase de personas somos nosotros. Y no estamos diciendo que no ores por personas necesitadas. Estamos hablando de que tú cuando llegas a la iglesia tienes que cambiar. No puedes seguir siendo la misma persona, porque si no te estarías burlando de Dios. Si yo fuera la misma persona de antes, yéndome a las parrandas, estando en un lugar, en otro, en los antros de vicio, no echaría nada de ver que soy hijo de Dios. Sigo siendo la misma persona. Pero una vez que cambiamos nosotros, nos volvemos una esperanza para la gente, una esperanza de cambio, una esperanza para dar consejo, una esperanza para brindar apoyo y palabras de esperanza a la gente que lo necesita. ¿Por qué la gente no te pide apoyo? ¿Por qué la gente no te pide consuelo? ¿Por qué la gente no te pide que ores por ellos? ¿Por qué? Porque no hay nada de Dios en ti. Porque la gente se ha dado cuenta de que hemos sido hipócritas, de que no hemos hecho lo que Dios nos ha dicho. Por eso, el parrandero, el grosero, el villero, nos sigue buscando. Pero cuando la gente se da cuenta quién eres, no te van a volver a invitar a un bautismo. No te van a volver a invitar a la parranda. No te van a volver a invitar a un burdel, porque ya saben que tú eres diferente. Preocúpate cuando vengan a invitarte a ese tipo de situaciones. Ahí sí tenemos que ver y darnos cuenta, pues ¿qué estoy haciendo? ¿Que no he cambiado? ¿Que no pienso diferente? ¿Que no hablo diferente? ¿Que no digo cosas diferentes? Fíjate bien, si tú lees la Biblia en Hebreos, te vas a dar cuenta de que todo está fundado en la fe en Cristo Jesús. Y nos ilustra que la herencia que recibimos de Dios no se ve, pero sí se manifiesta. No se ve. La herencia de Dios no se ve, pero sí se manifiesta. La gente sí se da cuenta de eso. Y la gente sí va a aprender a verla. Aun cuando tú digas, es que no he visto mi bendición, es que no he visto mi prosperidad, es que no he visto mi rehabilitación, es que no he visto que mi matrimonio esté mejor. Ya está. Lo que pasa es que está en proceso. Y para que eso se dé, nosotros tenemos que estar preparados. La pregunta es, ¿tú ya estás preparado para recibir tu bendición, tu prosperidad? ¿Estás preparado para recibir la restauración? ¿Estás preparado para recibir esa prosperidad que Dios tiene para ti? ¿Esa salud, ese bienestar? ¿Estás preparado o no estás preparado? Tenemos que estar preparados cada uno de nosotros. Hebreos convoca a todos los lectores que sí están dentro de la palabra. Fíjate bien, dice que ellos están por fe aquí, pero también están por fe allá arriba. La palabra de Dios demuestra esto. Podemos ser perseguidos aquí, pero estamos sentados allá arriba. Esa es la diferencia. Que nosotros estamos pasando situaciones, problemas o crisis aquí en el mundo, pero estamos en paz. Porque sabemos que Dios es nuestro respaldo. Sabemos que Dios está con nosotros. Si te llegan aflicciones o pruebas, recuerdas que tienes
una perdurable herencia en los cielos. Y esto es lo que nos hace sentir mejor y confiados a cada uno de nosotros. El problema es para los incrédulos. El problema es para los que no confían en Dios. El problema es para las personas que el día que se dio la predicación con una palabra poderosa para sus vidas, tuvieron algo más importante que hacer. O simplemente dijeron, estoy muy cansado, hoy me voy a quedar en casa. Quedarte en casa te hizo aprender a perder y a fracasar por hacer a un lado la palabra de Dios. No puedes culpar a nadie. Tu decisión fue voluntaria. Y eso lo tenemos que tener bien en claro. Hebreos capítulo 6, verso 4 al verso 6. Porque a los que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios y tuvieron parte en el Espíritu Santo, Dios da a todos a manos llenas. A todos. La gente ya ha practicado, ya ha conocido lo que es la voluntad de Dios. Ha conocido su misericordia, ha conocido su justicia, ha conocido su perdón, ha conocido su restauración, ha visto milagros, ha visto sanidades, y aún así, verso 5, y saborearon el buen mensaje de Dios y poder del mundo venidero. Si caen de nuevo, ya no se les podrá hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiendo a la burla de todos. Hebreos 8:1. Lo más importante de lo que estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Lo principal de este estudio es que hay personas que reconocen y viven bajo el gobierno celestial. Si hay personas que lo reconocen, y hay personas que han aprendido a ministrar, que han tenido iniciativa de orar, que han tenido iniciativa de hacer en su casa un altar para Dios, de hacer en su casa esa iglesia tan importante por la cual Jesucristo vino a ser sacrificado a este mundo. Hebreos capítulo 12, verso 1 al verso 2. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Necesitas estar fuerte. Necesitas esa agilidad espiritual para salir adelante. La gente que no escudriñó la Biblia, la gente que estuvo distraída en las iglesias, en las congregaciones, el día de hoy está flaqueando. El día de hoy, pero nadie tuvo la culpa. Fue una decisión voluntaria de ellos no hacer caso. Fue una decisión voluntaria de ellos permanecer distraídos de la presencia de Dios. Dice el verso 2. Fijémonos y pongámonos nuestra mirada en Jesús. Fijémonos y pongámonos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe. ¿De quién viene la fe? De Jesús. Fíjate bien. Y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y tendría alegría. Nosotros estamos completamente en una época y en un ambiente diferente, no como en el que estaba Jesucristo. Él sufrió para que nosotros no sufriéramos. Él padeció para que nosotros no padeciéramos. Pero al día de hoy hay cristianos que todavía están decepcionados de lo que está pasando. Esto no es nada. Tal vez vengan más situaciones en lo que nos queda de vida. Pero está diciendo la palabra del Señor que tenemos que aprender a vivir satisfechos en tiempos de prueba, en tiempos difíciles y en tiempos de crisis. Sí va a haber gente que se enfríe, pero por causa de no tener esa fe en Jesús. Dice, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios.
Hay gente que realmente tiene ciudadanía celestial y ha aprendido a vivir contento, gozoso, lleno, en plenitud de lo que Dios ha prometido. Tú no perteneces al orden terrenal. Tú no perteneces al orden terrenal. Pero si te adecuas al orden terrenal, te vas a enfriar. Si te adecuas al orden de este mundo, vas a tener problemas, carencias, situaciones, y puede llegar la depresión, puede llegar la soledad, y en ocasiones hasta puedes llegar a vivir en luto sin que nadie de tus parientes haya fallecido. Por eso tienes que tener mucho cuidado. Hebreos capítulo 3, verso 1. Por lo tanto, hermanos, ustedes, los del pueblo santo, que han sido llamados por Dios a ser suyos, consideren atentamente a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual confesamos nuestra fe. A mí me parece que por poquito, por muy poquito, y dice aquí la palabra de Dios, a los que saqué de la esclavitud tuvieron su grave castigo en el desierto. Después de que Dios saca al pueblo hebreo de Egipto, el mismo pueblo de Egipto renegó de Dios. Después de que nosotros hemos probado tan tremenda salvación en un tiempo de crisis, en una temporada, porque es un corto tiempo, no es mucho tiempo, nosotros declinamos de Dios y nosotros lo hacemos a un lado. Mira, esto es un apunte que yo hice. Después de que sacó de la esclavitud al pueblo, tuvieron un grave castigo en el desierto por causa de su poca fidelidad. Ahora, los infieles en este tiempo pasarán por cosas peores. ¿Por qué? Porque apostatarán. ¿Por qué? Porque no han entendido que permanecer en Dios es lo más importante en nuestra vida. Tu generación se va a salvar gracias a tu testimonio. Tu generación va a aprender de Dios cuando tú te esfuerces y sé valiente. Cuando tú no estés en depresión. Cuando tú no estés flaqueando. Cuando tú no estés hablando mal de los líderes. Hablando mal de tu pastor. En ese momento te vas a dar cuenta de que muchas cosas van a pasar en tu vida y que van a ser realmente buenas. Iglesia, no decaigas. Iglesia, sigue teniendo fe. Iglesia, esfuérzate. Iglesia, sé valiente. Iglesia, apérrate. No todo está perdido. Mientras hay vida y esperanza, más vale el cachorro vivo que el león muerto. Y nosotros todavía tenemos mucho por aprender. Algunos murieron como grandes líderes, grandes gobernadores, grandes reyes. Pero el Señor está diciendo, yo quiero que tú seas una persona para enseñar. Yo quiero que tú seas una persona a la cual quiero limpiar y quiero purificar. Simplemente tienes que negarte a ti mismo y vivir como el Señor te lo está diciendo. Hebreos capítulo 8, verso 5. Pero estos sacerdotes prestan su servicio por medio de cosas que no son más que copias y sombras de lo que hay en el cielo. Fíjate bien. Y sabemos que son copias porque cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo, pon atención y haz todo conforme al modelo que te mostré en el monte. Todo, absolutamente todo, tiene que ser conforme al orden de la Biblia. No conforme a lo que tú quieras, ni a lo que pienses, ni porque digas, es que esto es lo que me late, no. Tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Si hacemos los designios del hombre, estaremos invirtiendo en cosas vanas. Pero si hacemos el proyecto de Dios, estaremos invirtiendo en cosas eternas. ¿Tú en qué inviertes? ¿En la palabra de Dios o en lo que tú sientes? ¿En tus sentimientos? ¿En tu temperamento? ¿En qué hemos estado invirtiendo cada uno de nosotros? Fíjate bien. Hebreos capítulo 11, verso 14. Y los que dicen tal cosa, claramente dan a entender que todavía andan en busca de una patria. Hay gente que va y que viene de iglesia en iglesia,
van con un pastor, van con otro, van con un ministro, van con otro. Cuando no son estables, dice aquí en Hebreos que aún no encuentran una patria. Están completamente despatriados del reino de los cielos. No hay ninguna credencial, no hay ningún acta de nacimiento que avale que esas personas realmente son del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque andan en un lado, andan en otro, andan con un pie en el mundo, andan con un pie en la iglesia, andan con un pie en la alabanza, andan con un pie en el mundo, andan con un pie predicando, andan con un pie mintiendo, engañando. De eso estamos hablando. De qué cosas que nosotros no hemos dejado. Y la enseñanza se llama volver atrás, me condenan. Mucha gente que vuelve para atrás, su vida no vuelve a ser la misma. Y el Señor está declarando en este momento, no vuelvas para atrás. Es un peligro apartarnos de Dios. Trae consecuencias muy, muy lamentables. Hay gente que es un pandillero espiritual. Y te lo estoy diciendo porque es un vago. Porque es gente que engaña a otros. Incluso hay unas personas abusivas. Hay gente que engaña y que hace fraude. Ten mucho cuidado con ese tipo de personas. Ese tipo de personas te va a enseñar a caer. Y lo que quiero que te deje bien en claro en este momento, y que lo entiendas, es que tienes que orar por esa gente. Es que tienes que pedirle a Dios que esa gente se le abran los ojos, se le quite la venda y que entienda cuál es el proyecto de Dios para su vida. Este orden que hemos estado leyendo en Hebreos es lo que hace que nosotros repliquemos lo que es esa sombra de la cual está hablando. El tipo y figura del Antiguo Testamento en esta actualidad para poder agradar a Dios. Ojo, si tú haces conforme a la palabra de Dios, lo que viene en el Antiguo Testamento, agradaremos a Dios. Mas eso no nos va a traer la salvación, porque para eso vino Jesucristo, para traer la salvación. Lo que nosotros recibimos ahora es mucho mejor y más glorioso y más excelente que lo que se vivió en el Antiguo Testamento. Hay una herencia que es el proyecto de Dios para tu vida. Y dentro de ese proyecto, el Señor está diciendo, a ustedes les tocó una mayor gloria, a ustedes les tocó una mayor liberación, a ustedes les tocó una mayor bendición, a ustedes les tocó el tiempo de la gracia. Vivir conforme al mundo es una desgracia. ¿Tú cómo vives? ¿Conforme a la gracia o conforme al mundo? Entendamos bien lo que explica la palabra del Señor. Ten cuidado en estos tiempos, porque son peligrosos. Ten cuidado en estos tiempos, porque son peligrosos. El libro de Hebreos está haciendo un llamado. No te deslices, no decaigas, no te enfríes por causa de lo presente, por causa de lo que escuchas. Va a venir persecución, va a venir aflicción, pero en todo eso nosotros somos más que vencedores. Nosotros estamos siendo fortalecidos, llenos y plenos de la palabra. La inseguridad es para los cristianos que son realmente gente que se está enfriando. Son gente que realmente se está apartando de la palabra de Dios. Y no queremos que ninguno se aparte. Queremos que todos crean y confíen en la palabra de Dios. Tu fe no depende de que confíes. Te lo repito otra vez. Tu fe no depende de que confíes. Tu fe depende de en quién confías. ¿En quién confías? Hay un autor de la fe. Hay un consumador de la fe y ese es Jesucristo. Si tú tienes fe en amuletos, es vana. Está muerta tu fe. Es una copia. Es una vulgar piratería. Si tú tienes tu fe en muñecos, en cualquier tipo de artículo fuera de Dios, es vano. Es una fe muerta. El Señor está dejando muy claramente, yo soy el autor de la fe y solamente en mí pueden tener fe. La fe que tengamos en alguna otra cosa, en alguna otra persona, no sirve. Nosotros creemos en el Dios que cumplió, está cumpliendo y va a cumplir.
Estamos creyendo en un Dios que hizo, que hace y que no dejará de hacer. Estamos creyendo en una palabra viva, en una palabra eficaz. No te estoy leyendo un libro de historia, ni de ciencias naturales, ni de español, ni de matemáticas, ni de ninguna filosofía. Te estoy leyendo la Biblia. Y te estamos dejando bien en claro cuál es el proyecto de Dios para cada uno de nosotros. Yo te puedo preguntar en este momento, ¿en quién confías tú? Si tú confías en Dios, demuéstralo. Que se den cuenta en tu matrimonio, que se den cuenta tus hijos, que se den cuenta tus vecinos, que se den cuenta tu familia, que tú eres una persona que cree en Dios. Pero mientras, vamos a entender su proyecto. En Hebreos nos dice, es tiempo de descanso. En Cristo encontrarás el mayor descanso. Solamente en Cristo encontrarás la mayor paz que este mundo no te puede dar. Ninguna de sus religiones, de sus creencias, de sus filosofías te va a dar la paz y el descanso que Jesucristo te ofrece. Él es la máxima revelación del Padre. Cristo es mayor que los ángeles. Él es mayor que todos los hombres y un ejemplo para todos los hombres. El Señor está dejando cosas muy en claro y está estableciendo que no puede haber dos veces salvación para una misma persona. Es solamente una vez. Cuida tu salvación. No manches tus vestiduras. Si te comprometiste con Dios, no te comprometas con la gente. La gente paga mal. La gente es mal agradecida. La gente olvida los compromisos. Pero Dios no. Dios no lo va a hacer. Dios siempre está pendiente de que su palabra se cumpla. Él tiene un proyecto, tiene un pacto, tiene un compromiso contigo. Y Él está pendiente de que todo se lleve al pie de la letra. Lo que nosotros esperamos es que ustedes reconozcan en este momento que lo más importante es no apartarse de Dios. Cuando la gente se aparta de Dios, va a tener problemas. Y van a venir situaciones. Y va a venir una decadencia. Sí. Esto viene de mal en peor. ¿Por qué? Porque la gente no ha aprendido a confiar en Dios. Mientras más estés agarrado de la palabra, más seguro y más confiado vamos a estar. Cada uno de nosotros. Cristo es la luz. Cristo es la esperanza. Jesucristo es lo que todos nosotros necesitamos. Hasta el día de hoy, esta palabra está vigente. Yo quiero pedirte en este momento que ahí donde estás cierre tus ojos. Y que oremos. Vamos a orar. Si tienes ahí alguna persona a tu lado, quiero pedirte que la tomes de la mano. Y que cerremos cada uno de nosotros nuestros ojos. Y vamos a hacer algo muy importante. Vamos a respetar todas las especificaciones. Todas, absolutamente todas. Cierra tus ojos. Y repite conmigo, en este momento, reconozco que me he equivocado. Reconozco que he hecho mal y que he ofendido. Hoy, en este día, nos arrepentimos. Tengo culpas, tengo pecados, he hecho daño. Hoy te pido, Señor Jesús, que me perdones. Perdona mis pecados. Perdona mis deudas. Perdona mis faltas. Perdona mis ofensas. Perdona todas y cada una de mis transgresiones. Límpiame. Purifícame. Lávame. Restaura mi vida, Señor Jesús. Hoy te abro la puerta de mi vida y de mi corazón. Sé tú el que habite en todo mi ser. Yo te recibo como mi Señor. Tú eres mi Creador, pero también hoy eres mi. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hoy te pido que tomes el control de mi vida y que no me permitas caer.
No me permitas resbalarme. No me permitas caer en la tentación, porque ya caí en ocasiones, pero hoy me arrepiento. Mi corazón está arrepentido. Cambia mis pensamientos, cambia mis hábitos, cambia mis costumbres de maldición. Hoy te pido, Señor, que a través de este perdón, tú puedas escribir mi nombre en el libro de la vida, para que el día de mañana, cuando digas mi nombre allá en el reino de los cielos, yo pueda contestar presente. Señor, cámbiame. No quiero volver a ser la misma persona que antes fui. Hoy reconocemos que te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, hemos hecho esta oración. Amén y amén. Hemos hecho cosas que han ofendido. Hemos hecho cosas que han traído resentimientos, venganza, odio, desprecio, rencor, amargura, tristeza, depresión, soledad, rechazo. Ese sistema de vida tenemos que dejarlo. Dios quiere que comencemos a cambiar cada uno de nosotros y que seamos diferentes. Hoy vivimos la consecuencia del pecado y de la autodestrucción de nosotros mismos, la humanidad. Algo hicimos que no debimos de hacer. Y tal vez no fue en esta generación. Tal vez fue 2, 3, 5, 10 generaciones atrás, por las cuales estamos pagando una deuda. Pero en Cristo Jesús, nosotros no somos los paganos. Él ya pagó. Bendigo tu vida y te invito a que sigas las transmisiones a través de nuestras páginas en Facebook y también en la página en YouTube. La Iglesia Plan de Salvación es una iglesia donde se predica la palabra de Dios y seguiremos haciéndolo porque creemos que ese lugar de reunión se volverá a abrir. Nos volveremos a gozar, volveremos a cantar, volveremos a saludarnos, de tal manera que Dios vuelva a estar en ese lugar, porque donde 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, ahí está el Espíritu de Dios. Dios siga bendiciendo sus vidas grandemente. Les amamos en Cristo Jesús. Amén y amén.